¿Cómo se le ha hecho? Yo lo he sentido que Dios, ¿verdad que sí? Otras veces como que se vuelve más pesado el ayuno, pero esta vez, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha fortalecido. Que Dios te ha hablado, y eso es lo importante, que Dios te ha hablado. Eso es lo importante, que en este ayuno, que tú le pidas a Dios que te hable, que puedas tener un corazón calibrado a su palabra. Y bueno, que Dios nos dé la victoria y que Dios responda a oraciones y que Dios haga su voluntad en nosotros. Así que terminamos el próximo domingo. ¿El próximo domingo se acaba o el sábado? Sábado se cumplen los 21 días. Entonces vamos a avanzar y sé que Dios va a bendecir tu familia, todo lo que pongas en las manos del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar hoy a estudiar lo que son los evangelios, ¿te parece? Pero lo vamos a ver capítulo por capítulo. Nunca lo he hecho, les soy honesto. O sea, lo he estudiado personalmente, pero nunca lo he enseñado a la iglesia. Voy a tratar de guiarme por eso, porque ya saben que yo soy predicador. Yo agarro vuelo y aguas. Entonces voy a tratar de guiarme por cada capítulo y vamos a empezar con Mateo capítulo 1 y así vamos a ir cada jueves a ver hasta dónde podemos llegar. Si es posible terminamos los 4 evangelios. Amén. ¿Te gustaría? ¿Me vas a acompañar? Nada más una cosa, dile al que está a tu lado, nada más una cosa. Aquí nadie se duerme. Dile, no te duermas porque aquel que se duerme, ¿qué le hacemos? Ya saben, les pedimos una ofrenda. Dice, ya me despelucaron, pastor, a mí. Aquí es que el que se duerme le pedimos una ofrenda y verá que si no se va a quedar despierto. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si oramos y ponemos en las manos del Señor este tiempo? Padre celestial, te damos gracias. Gracias porque podemos reunirnos, gracias por los que están conectados también en las redes sociales. Señor, queremos ser ministrados por tu palabra, queremos calibrar nuestro oído a tu palabra y estudiar, Señor, los evangelios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Que sea un tiempo que refresque nuestro espíritu, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Reprendemos todo aquello que pueda estorbar en nuestra mente, en nuestro corazón, y creemos, Señor, que tu palabra va a ser esa semilla que va a producir el fruto al 100 por 1. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ve conmigo a Mateo capítulo 5. Voy a tomar solamente este versículo para iniciar. Mateo capítulo 5. Vamos a estar mirando capítulo por capítulo cada jueves para que puedas traerte una libreta. Claro que vamos a estar tocando pasajes paralelos. Un pasaje paralelo es aquel que conecta. ¿Estás conmigo? Tú estás leyendo la Biblia. No sé si te ha pasado que lees la Biblia y resalta un versículo de ese capítulo que estás leyendo y rápido te conecta con otro versículo de otro libro o de otra epístola. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que lees un versículo y te alumbra los ojos y dices, como dice Pablo en tal carta, como dice el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Bueno, a eso se le llama revelación. Eso es cuando el Señor te está revelando, cuando comienzas a conectar pasajes, el Señor comienza a traer revelación. Entonces vamos a estar tocando pasajes paralelos, ¿sí? Para poder aprender un poquito más. Y dice Mateo capítulo 5, el versículo 17. ¿Lo tienes? Dice así. Vamos a leer el 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué vino? Para cumplir. La palabra ¿para qué es? Para cumplirla, para ponerla por obra. No ser oidores, sino también ser hacedores. Y dice, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Di conmigo, todo tiene su tiempo.
La Biblia, hermanos, tiene su cumplimiento a su tiempo. ¿Estás de acuerdo? Dios te ha dado una palabra, espera porque viene el cumplimiento de esa promesa. Porque Dios así es. Todo lo cumple no a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Y dice aquí, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante, cualquiera, no solamente algunos, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, oh, mira lo que dice, cualquiera que los ponga por obra, y no solamente que los ponga por obra, sino que lo pueda impartir a alguien más, porque la palabra para eso es, para enseñarle a alguien más, para compartirla. Sí, ya estamos empezando con la palabra. Cualquiera dice que la ponga por obra. No solamente que tenga la información bíblica, sino que baje al corazón y produzca el fruto, la ponga por obra y la enseñe. Por eso es importante que prediquemos su palabra. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y son palabras del Señor Jesús. Todos nosotros tenemos esos dos puntos. Primero, aplicar la palabra a nuestra vida. No le hagas como el hermano, ¿verdad? Que hoy no vino, no te preocupes. Pero ese hermano que cuando predica el pastor y está hablando una palabra fuerte, le dice, ándale, ahí te hablan, ¿verdad? O te dice, híjole, no vino el hermano, es que esa palabra no. La palabra es para aplicarla primeramente a uno mismo. ¿Estás conmigo? O sea, lo que Dios habla es para ti. Dile al que está a tu lado, es para mí. Lo que Dios habla es para mí, ¿verdad? Nada de que esta palabra es para él, para mí no. Y dice así, tenemos que hacerla, pero también tenemos que enseñarla. Y dice, este será llamado grande. Dios no tiene problema porque tú seas grande. ¿O sí? ¿Qué dice ahí? Este será llamado. O sea, Dios no tiene problema porque tú seas grande. Él no tiene problema. Pero mira lo que dice. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis hasta ahí. Tomé este versículo porque yo creo que es el eje de este libro, de este evangelio. La palabra evangelio, ¿verdad? Es algo que lo vas a leer continuamente en este libro de Mateo. Evangelio, el evangelio, las buenas nuevas. Di conmigo, buenas nuevas. Lo que viene en este libro no son malas noticias. Tú prendes la tele y ahí sí hay malas noticias. Este libro llamado Evangelio de Mateo son buenas nuevas, buenas noticias de salvación para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este libro que tenemos aquí, hermanos, a nuestra disposición, que Dios puso a nuestra disposición, es un libro que imparte vida, que imparte buenas noticias. La gente necesita conocer las buenas noticias de salvación. Y la palabra salvación, ponme atención, la palabra salvación tiene que ver con la sanidad y la liberación integral del ser humano. Si quieres anotarlo, la palabra salvación tiene que ver con la liberación y la sanidad integral del ser humano. En otras palabras, las palabras que vienen en este evangelio, en estas buenas noticias, son para sanar a los quebrantados de corazón, para reconciliarlos con el Padre por medio de Jesucristo, para liberarlo de ataduras. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra que tenemos, que Dios ha puesto en nuestras manos, es para traer libertad al cautivo. Y eso sucedió en nosotros. Nosotros ahora hemos sido libres por la palabra de Dios. Yo no conocí primero sino los evangelios. Me hablaron de los evangelios, de lo que viene en Juan, lo que viene en Mateo, en Lucas. Eso fue lo que abrió mis ojos a la verdad de Dios, ¿cierto o no?
Ya después fuimos nosotros entendiendo y leyendo y buscando, escudriñando otras partes de la Biblia. Pero sabes, siempre, ¿verdad? Normalmente cuando alguien llega a Cristo se va a centralizar en los evangelios, porque los evangelios es la parte más importante para nosotros, porque los evangelios son los que hablan acerca de la obra redentora de Jesús. Los 4 evangelios, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Cada uno da su punto de vista o su óptica, ¿verdad? Pero concuerdan en eventos, en palabras, ¿verdad? En señales, en milagros. No hay error, hermanos, en la palabra de Dios. No hay error. Muchos creen que hay errores, pero no hay error en la palabra de Dios. No, Dios es perfecto en su palabra. La palabra de Dios dice que es limpia, que transforma. Así lo menciona uno de los salmos. La palabra es limpia, que transforma al sencillo. Esta palabra, los evangelios transforman hasta el hombre más duro, más duro en su corazón, hermanos. Esta palabra es martillo. ¿Estás conmigo? Esta palabra tiene el poder para quebrantar el corazón más duro. Y uno dice, ese hombre ni para cuándo puede ser salvo ese hombre. Bueno, esa es nuestra opinión. Pero sabes, la palabra de Dios es para todo aquel que cree en Él, que quiera ser salvo. Y Dios nos ha dado, hermanos, estas buenas noticias. Por eso es importante leer la Biblia. Es importante escudriñar la Escritura, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna. ¿Estás conmigo? La iglesia tiene que volver a la palabra. Hoy en día vivimos tan aprisa que se nos olvide escudriñar la palabra. Y la palabra de Dios nos va a ayudar, nos da sabiduría. La palabra de Dios nos va a dar inteligencia. La palabra de Dios nos va a revelar la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos va a librar del enemigo. La palabra de Dios nos va a dar la fuerza para continuar en medio de la crisis. La palabra de Dios. Y qué mejor que tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algunas de sus Biblias vienen las palabras de nuestro Señor Jesús en letra color rojo. ¿Verdad que sí? Y eso de entender que remarca la importancia de esas palabras. La Biblia no es para estar cerrada, no es para estar guardada. La Biblia es para usarse, es la espada del Espíritu, dice la Escritura. Porque, ¿qué dice el apóstol? Fíjate, todavía no entramos, pero solamente estoy centralizando la importancia de la palabra de Dios, de los evangelios. El apóstol Pablo, ¿qué dice a los romanos? Porque el evangelio, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Di conmigo, es poder de Dios. No, levanta tu mano y di, es poder de Dios. Mira, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. Es poder de Dios, hermanos, la palabra. Por eso tenemos que escudriñarla. ¿Verdad que sí? Tomar tiempo. Y así somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y cuando venga la prueba, vamos a estar firmes, como dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Nos vamos a vestir con toda la armadura de Dios. Vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo. Y cuando pase, estar firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes? Yo no quiero estar endeble. Yo no quiero estar así todo ¿cómo se le llama? ¿Qué palabra vamos a utilizar? ¿Cómo? ¿Perdón? Tembeleque, dice. Bueno, ¿verdad? Tembeleque, vamos. ¿En el griego qué significa? No se crea. Nunca la había escuchado, pero todo tembeleque. Fíjese, la voy a anotar, déjeme anotarla. ¿Mande? Todo débil. Ya salió la traductora, ¿verdad? ¿Entendió? Tembeleque, fíjese, tembeleque. No falta el hermano. No, ¿verdad? El hermano tembeleque no. Pero si estamos en la palabra, vamos a estar firmes. ¿Verdad que sí? Porque sabes, la Biblia dice, y todavía no vamos acá, pero solamente la palabra que yo sé que Dios ha puesto acá en mi corazón. Hebreos menciona que hemos recibido un reino inconmovible. Inconmovible. Y si el reino es inconmovible, ¿cómo tienen que ser los ciudadanos? Firmes. No tembeleques. Me quedó grabada esa palabra, ¿verdad? Espero no sea una palabra mala. No vayan a decir, ¿qué anda diciendo usted?
Muy bien, entonces anota por favor cuál es la fecha que se escribió este evangelio de Mateo. La fecha aproximadamente es en el 50 después de Cristo. Este evangelio se escribió en el 50 después de Cristo. Déjame darte un poquito de información de este evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Mateo? ¿Cuál es el propósito? Anota por favor. El propósito del evangelio de Mateo es dar a conocer a Jesús como el Mesías prometido. Es dar a conocer a Jesús como el Mesías, el Rey Mesías prometido. Ese es el propósito del evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesús como Rey. Mateo presenta a Jesús como Rey. Siempre vas a ver en el evangelio de Mateo referirse a Jesús como Rey. Y ciertamente Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Alaba su nombre, alaba su nombre. Ciertamente, yo sé que el hermano, espérese, me está notando y ahorita alabo al Señor. Pero ciertamente Él es el Rey, porque Mateo es lo que hace: presentar a Jesús como el Mesías, el Rey Mesías prometido a Israel. Él presenta a Jesús como el Rey. Marcos, a diferencia de Marcos, Marcos presenta a Jesús como siervo. La óptica de Marcos es presentar a Jesús como siervo. Pero mira, la óptica de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Y la óptica de Juan es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Mateo dice, Él es el Rey. Él es el Rey de reyes. Anota por favor, 61 referencias hay en Mateo. 61 referencias hay de Mateo en relación al Mesías. 61 referencias hay en Mateo en relación a Jesús como Mesías. Marcos, en contraste con Marcos, Marcos solamente menciona 31 referencias. Lucas menciona 26 referencias y Juan 16 referencias. Solamente Mateo da 61 referencias de Jesús como Mesías. ¿Cuáles son los versículos importantes de Mateo? Quiero que los anotes, por favor. ¿Me disculpa si voy un poquito rápido? ¿Sí? ¿Voy bien? Si en dado caso y si no alcanzaste a anotar, tú puedes mirar después el video y lo puedes anotar y lo puedes estudiar más con tu tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los versículos claves del Evangelio de Mateo? Anota. Mateo capítulo 5 versículo 17, que ya lo leímos. Mateo capítulo 5, el versículo 17 son los versículos claves de este Evangelio. Mateo capítulo 5 del 43 al 44. Tú los puedes buscar en tu casa. Mateo 5, 43 al 44. Mateo 6, del 9 al 13. Son versículos claves en este evangelio. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Y por último Mateo 28, que es uno de los más mencionados, ¿verdad? Y comúnmente lo predicamos aquí. Mateo capítulo 28 del 19 al 20. ¿Quién se lo sabe? Habla acerca del discipulado y de hacer discípulos. Mateo 28 del 19 al 20. Son versículos claves. Ahora tú ya los tienes ahí, los puedes estudiar en casa, ¿verdad? Leer esos versículos y son los versículos claves. Entonces, Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías de Israel. Anota por favor esto. Mateo nos da la enseñanza central del cristianismo. Mateo nos da la enseñanza central del cristianismo. ¿Quieres saber los principios en el reino de Dios?
lee el Evangelio de Mateo. Y principalmente Mateo 5, 6 y 7. De hecho, hemos recomendado, no tengo el nombre del autor, pero hay un libro que en lo personal, desde que llegó a mis manos, bendijo mi vida, que se llama La Gran Omisión, no comisión, omisión. ¿Cuántos ya lo tienen de los líderes? Es un libro, no lo venden aquí en México, creo que se tiene que pedir a Estados Unidos, pero de verdad es un libro que te enseña eso, y basados en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que viene el eje de las enseñanzas de Jesús. Jesús comienza desde el Mateo capítulo 5 hablando acerca de las bienaventuranzas, los códigos del reino, cómo son los códigos en el reino de Dios. Y luego capítulo 5, adelantito 6 y 7, te enseñan los principios en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el eje central de las enseñanzas del cristianismo y tenemos que aprender ahí. Anota por favor, ¿quién era Mateo? Mateo fue uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Mateo fue uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Mateo capítulo 9, para que me lo busquen por favor. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, del cual estamos hablando, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y mira qué interesante, se levantó y así sin más le siguió a Jesús. Mateo fue uno de los discípulos, era un recaudador de impuestos. A los recaudadores de impuestos se les llamaban publicanos. A los recaudadores, anótalo por favor, a los recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos, y eran odiados, hermanos, por los judíos. ¿Por qué? Porque eran los encargados de cobrarle los impuestos, pero eran normalmente estos hombres que pedían, cobraban los impuestos, eran corruptos en el corazón. O sea, lo más seguro es que hacían sus movimientos acá por debajo. ¿Por debajo? Qué bien sabe. Por debajo del agua, y por eso cada vez que miraban, imagínate el choque que había en la mente de los israelitas cuando miraron a un publicano o a un recaudador de impuestos al lado de Jesús. Imagínate el choque aquí. Por eso los fariseos decían: ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que Jesús llame a ese tipo de personas? Pues que casi eran como enemigos de la nación, pues, porque estaban aliados a los romanos, trabajaban para los romanos. Entonces así los miraban, y así miraban a Mateo. Pero sabes, algo vio Dios en su corazón. ¿Estás conmigo? Algo Dios miró, Jesús algo miró en él. Quizá yo hubiera visto a un recaudador de impuestos, hubiera visto, no sé, una persona corrupta, hubiera visto, no sé, y yo hubiera dicho: no, hombre, este ni califica, al contrario, es bien tranzas. Si supieras Jesús. Pero Jesús no tenía esa óptica. Jesús miraba el corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que damos gracias a Dios que tú y yo podemos calificar para seguir a Jesús. Quizá podrán decir: pastor, si conociera a ese hermano, a esa hermana. No, hombre, era el que agarraba palos a todos aquí afuera de la calle. Él era el que nos pancheaba. Si lo hubiera conocido, ¿verdad? Bueno, pues lo que haya sido, pues a mí qué. Lo que me importa es que ahora Jesús llegó a su vida y ya lo está transformando y tiene la disposición para seguirle. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es re bueno para recordar el pasado, ¿verdad? El hombre es re bueno, pero si tú eras así, pues tú no eras perita en dulce, ¿verdad? Voltea al que tienes a tu lado y dile: ándale, pues no eras tú Blancanieves y los 7 enanitos. No vivíamos en un cuento de hadas, ¿verdad? De repente dicen: ay, pastor, ¿usted qué va a saber de las cosas del mundo? Espérate, si no vengo de Disney. No vengo de Disney World, vengo del mundo, y ahí me rescató el Señor también, ¿no? Dios tuvo misericordia de ti y de mí, así como lo tuvo de Mateo. Lo miraban y decían: ese hombre no califica, pues
Es casi, casi enemigo de nosotros, pero dijo Jesús, quiero que me sigas. Y mira la disposición de Mateo para seguirle. Porque es bien importante eso. Jesús no buscaba hombres con mucha capacidad pensante, ¿o sí? Jesús no buscaba hombres con mucha capacidad oratoria, ¿o sí? Jesús no buscaba tampoco hombres así que trajeran sus alitas y su areola y que caminaran, ¿o sí? No, pero sí buscaba algo, disposición en el corazón. Disposición en el corazón. Y eso fue lo que vio en Mateo. Entonces Mateo es este hombre que siguió a Jesús. También es conocido como Leví. Lucas 5:27, solamente anota. Muchos también sí, en Mateo también es conocido como Leví. Lucas 5:27. Yo quiero que vayas a Lucas 5:32. Pónmelo por favor. Lucas 5:32. Pero yo os digo, no, ese no es. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Mira lo que dice la Biblia. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. Por eso llamó a Mateo. Por eso te llamó a ti. Por eso me llamó a mí. ¿Estás conmigo? Entonces, era considerado un pecador. Era considerado un hombre corrupto. Pero determinó dejar el banco de los tributos y seguir a Jesús. Es que importante, fíjate qué importante es en esta introducción el entender el corazón de Jesús. Normalmente nosotros juzgamos mucho, ¿cierto o no? Juzgamos por las apariencias, ¿verdad que sí? Hoy en día exteriorizamos mucho, la verdad. Vemos cómo anda vestido y así como que, como te ven, te tratan, ¿cierto o no? ¿Verdad? Inclusive, pues cometemos el error de ¿dónde está Topo Chico? ¿Dónde está el Ilesano? Porque en Topo Chico, no, hombre, hay puro malandro. ¿Verdad que sí? Y han de pensar eso cuando no saben que aquí hay pura gente nice. Te síganme el rollo para los que están conectados y no tengan miedo a venir, ¿no? Pues aquí viene acá lo más fresón. ¿Verdad? Pero ese es el hombre, o sea, así somos, ¿no? Juzgamos. Pero sabes, Jesús no juzgaba así. Él juzgaba con justo juicio, dice la Biblia. Aquí puede venir, hermanos, cualquiera que quiera aprender la palabra de Dios, que tenga la disposición, aquí se puede sentar. Aquí no hay nadie que aquí se siente el más importante. Bueno, el hermano porque llega temprano siempre se sienta ahí. Pero 2, 3 veces ya le quiero quitar la silla porque no se cree, hermano. No se crea, ¿verdad? O sea, aquí no es de que este es porque yo aquí me siento porque es mi silla. ¿O sí? No. Aquí todo aquel que quiere encontrarse con el Señor es bienvenido. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ¿qué haría el Señor? El Señor no hace excepción de personas. Es que ahí solamente el pastor recibe a los que tienen carro. Caray. O solamente a los que tienen negocios. No. Aquí todos son bienvenidos. Porque para Él no hay. Por eso Jesús tomaba ese tipo de hombres para como que causar un cortocircuito aquí, no en la mente. Causar un cortocircuito. Y qué padre es cuando Jesús hace eso, ¿verdad? O Dios hace eso en nuestras vidas y nos sorprende, ¿verdad? No falta que nosotros miramos y decimos, como dijo el fariseo, si supiera qué clase de mujer es esta. ¿Verdad que sí así lo dijo Simón el fariseo? ¿Y Jesús qué le hizo? Le causó un cortocircuito aquí en la mente. Porque no debemos de juzgar, hermanos. Mateo era un hombre que sí, pues trabajaba, ahora sí que trabajaba para los malitos. O sea, hacía cosas que no eran agradables a Dios, ¿verdad? Ay, pobre Mateo, ya lo estoy yo etiquetando. O sea, hacía cosas que no agradaban, pero Jesús llegó a su vida. Así como Zaqueo era también de esos. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué hizo? Zaqueo dijo, yo devuelvo todo. Pero eso lo hace alguien que tiene un encuentro con Jesús. Eso lo hace alguien que en realidad se ha encontrado con Jesús.
Porque hay unos que nomás lo miran pasar y creen que ya no. Tienes que tener un encuentro genuino con el Salvador. Y tiene que haber evidencias de un genuino arrepentimiento. ¿Estás conmigo? Entonces Jesús no miraba eso. Jesús no miraba esas cosas. Mateo capítulo 9, el versículo 10, mira lo que dice Mateo 9, 10 al 13. Estamos en la introducción de esto. Estamos hablando de Mateo. Nunca pensé que podíamos hablar tanto de, ¿verdad?, de un personaje. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, a la mesa en la casa, hay aquí que muchos ¿qué? Mira, muchos publicanos y ¿qué? Y pecado. Ay, santo, ¿cómo? Pues sí, pues es que el Señor no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. De repente a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Ya nos creemos la mamá de Tarzán, ¿verdad que sí? Ya creemos, no, hermanos. Tú y yo, hermanos, así estábamos, destrozados en nuestro corazón. Traíamos malas mañas y malas cosas y ondas bien raras. ¿O no, Miguel? No me hagas sentir mal nada más yo. No falta la hermana, amén, pastor. ¿Cuál amén? Todos traíamos ahí unas ondas bien raras, ¿cierto o no? Y Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Que nunca se nos olvide, hermanos, de dónde Dios nos arrancó. Así lo dice Pedro en su primera carta. Nunca se te olvide de dónde fuiste arrancado. Y ahora dónde fuimos puestos. Fuimos puestos en donde, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Así como no lo merecía Mateo, como no lo merecía Zaqueo, ningún publicano, ningún pecador, pero Él vino a esos. Nosotros somos muy selectivos, ¿verdad? Yo no me junto con ese. Pero Jesús no es así. Y gracias a Dios que no es así como tú y como yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué bueno que no es como tú, porque si fuera como yo, no, hombre, ya no estuvieras aquí. Así de sencillo. Vámonos todos, me quedo yo solo conmigo mismo. Pero no, Él no. Por eso dice que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa y comían con Jesús. Y entre ellos, ¿quién estaba? Mateo. O a lo mejor hasta Mateo era el que los llevaba, ¿verdad? A lo mejor Mateo era el que les decía: hey, ven, vamos a tener una reunión con Jesús. Déjame presentarte. Eso es lo que debemos de hacer. Digo, estoy especulando, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de hacer. Sí, hermano. Si antes te reunías con todas las señoras para jugar a la lotería y hasta decías buenas con el diablo y te ponías bien contenta, buenas con el diablo, ya, ¿verdad? Y salías con tu despensa y salías, ¿qué crees? Me han contado, te miré 2, 3 veces, te miré, no te hagas. Y ahí andabas. Ahora, ¿por qué no decirle: ven, vamos a tener un encuentro con Jesús, déjame invitarte? ¿O no? ¿Qué hizo la samaritana? Fue y le predicó a los suyos. ¿Qué hizo el gadareno? Fue y le predicó a los suyos. ¿Qué hizo Bartimeo, que quería seguirle? No, fue y le predicó a los suyos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Predicarle a los nuestros. ¿Estás conmigo? Entonces dice que ahí se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo siguiente, el 11, vamos a leer hasta el 13. Cuando vieron esto los fariseos, di conmigo, los fariseos. Y siempre vas a encontrar en este evangelio de Mateo. Estamos en la introducción. ¿Estás conmigo? Estamos en la introducción. Creo que tenemos tiempo. No te preocupes, yo pago. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron: ¿a quiénes? Y mira cómo son los fariseos, Claro que aquí no hay, ¿verdad? ¿Por qué come su maestro con quién? ¿Qué era Mateo? Y un pecador. Los fariseos se admiraban. ¿Cómo? ¿Está yendo a la iglesia ese hombre? ¿Está yendo a la iglesia esa mujer? El nombre, pastor, aguas. Aguas. El que sigue, siguiente versículo. Al oír esto, Jesús, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad, una vez más, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Siguiente versículo. Y pues, esta parte me gusta. Mira, todavía les da una orden y nos la da a nosotros.
Id pues y aprender lo que significa, dilo fuerte conmigo, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Alguien dígame, por favor. Alaba su nombre. ¿Le sigo? Ya le paro. Muy bien. Mira, Jesús al ver a Mateo, como que lo miraron ahí juntamente con algunos amigos quizá, y los fariseos empezaron a creer, oye, ¿cómo si ese hombre, cómo está ahí sentado a la mesa? ¿Cómo? La otra vez me dijo una persona, usted ni parece pastor, no habla como pastor, no se viste como pastor. Y yo le dije, ¿usted no parece cristiana? Ya estamos a mano, ¿o no? Dime cómo, o sea, dime cómo es, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros nos dejamos llevar por las apariencias? Sí, sí, las apariencias, claro que debemos de manifestar un fruto, porque el árbol se conoce por los frutos, eso es claro en la Biblia. ¿Estás conmigo? Siempre y cuando hay un genuino arrepentimiento, como lo hubo en Mateo. Si Jesús lo tomó por discípulos, porque hubo un genuino arrepentimiento. La pregunta es, ¿tú ya te arrepentiste? A ver, muchos así. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué respondo? Estás en esa lucha, en ese conflicto. ¿Ya te arrepentiste? Si te arrepentiste genuinamente, te felicito. Sigue caminando en pos de Jesús. Si todavía estás entre azul y buenas noches, Dios hoy quiere tu corazón y un genuino arrepentimiento. No te vayas de este lugar sin antes entregar tu vida a Jesús. Amén. Pero sabes, aquí lo interesante es que Jesús estaba citando una cita del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice. Oseas capítulo 6. Es el profeta fresa, Oseas. No lo vayas a anotar, no lo vayas a anotar. Ay, es el profeta fresa. No. Oseas 6, versículo 6. Jesús estaba citando esta palabra. Y Mateo, escucha, porque ¿quién escribió esto? Mateo. Mateo estuvo al tanto de todo lo que Jesús decía y hacía. Y Jesús estaba citando esto, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiere misericordia. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo practique. Misericordia. Ser misericordiosos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice Miqueas capítulo 6. El profeta Miqueas, no el profeta Nicreas, no, ese no. Hay uno que otro profeta Nicreas, ¿verdad? No, este es el profeta Miqueas. Ya me trabé yo. Ay, Dios, esos profetas Nicreas, ¿verdad? Mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Aprendiendo de esto, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué dice? Me presentaré, y hace la pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Siguiente versículo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, aquí está hablando, ¿qué doy? ¿Qué podemos dar a Dios? Siguiente versículo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros. No juzgar, no rechazar a la gente, no condenar a la gente. Él no vino a condenar, vino a salvar. Él vino a salvarnos. ¿Estás conmigo? Volvamos a Mateo. Y Mateo fue uno de ellos que se encontró con el Salvador. Él se encontró con el Salvador. Anota por favor. Mateo, el nombre de Mateo significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Regalo de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora, capítulo 1, me quedan 5 o 10 minutos. ¿Me los permites?
El capítulo 1 pues comienza con la genealogía. Genealogía. Mira lo que dice el versículo 1. Solamente vamos a ver el versículo 1. Comienza con la genealogía y dice: libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, porque todo se centra ¿en quién? En Jesús. Así comienza. Es el principio. Así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, este libro, este evangelio, el principio es con Jesucristo. Él es el principio y el final, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es todo, porque todo fue creado por Él y para Él, sean tronos visibles e invisibles. ¿No lo dice así? Porque todo lo que fue hecho por Él. El evangelio de San Juan capítulo 1. Y nada de lo que fue hecho por Él fue hecho, dice la Biblia. O sea, Él es todo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por eso dice el libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Si lo has leído, ¿verdad? El autor y el consumador de nuestra fe. Hijo de David, coma, hijo de Abraham. Quiero que anotes, por favor. Hijo de Abraham. Menciona a Abraham porque para Israel Abraham es muy importante. Y mira que pone a Abraham, no Abraham, a Abraham. Es decir, el hombre que tuvo el encuentro con Dios. Padre de multitudes. Abraham, el padre de la fe. ¿Estás conmigo? Es a través de Jesucristo, anota por favor, que viene el cumplimiento de la promesa a Abraham. Es a través de Jesucristo que viene el cumplimiento de la promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Mira lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. En Jesús se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Siguiente. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siguiente versículo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí viene la promesa. Y serán, dígalo fuerte por favor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? En Jesús. Es en Jesucristo. Por eso dice, volvemos a capítulo 1 de Mateo, hijo de Abraham. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y el versículo 16. Mira lo que dice. Gálatas versículo 3, 8 y 16. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, a lo cual agrega Pablo a los Colosenses capítulo 1, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen a ver? Alaba su nombre, alaba su nombre. Y nada más vamos en el versículo 1. Qué interesante está esto, aprender de la Biblia. Porque todo, hermanos, por eso dice hijo de Abraham. A diferencia de Lucas, Lucas dice hijo de Adán. Pero vamos a estar viendo más adelante la diferencia o el por qué. Hijo de Abraham, porque todos los que tienen fe como Abraham son justificados. Abraham creyó y le fue justificado, o le fue tomado por justicia.
Así nosotros también hemos creído, ¿verdad? Hemos creído en el nombre de Jesucristo para salvación. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe que hemos depositado en Jesús. No son nuestras obras. Las obras nos salvan. Claro que es bueno hacer obras, lo menciona Santiago, pero las obras no son para salvación. Lo que salva es creer en Jesús, que Él murió y resucitó para darnos vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hijo de Abraham, ahora dice hijo de David, anota, hijo de David. Sabes, en la cultura hebrea la genealogía es importante por tres razones. La primera, pues por herencia, por propósitos de herencia, por propósitos de identidad y propósitos familiares. Por eso comienza con la genealogía. Hijo de David, ¿por qué hijo de David? Mira, yo quiero que leas Génesis 49, el versículo 10. Te dije que íbamos a estar viendo pasajes paralelos. Génesis 49, 10. ¿Sabes? Jacob profetizó el destino de cada uno de su linaje. Y dice que del linaje de Judá saldría el Mesías. Mira lo que dice: no será quitado el cetro de ¿quién? De Judá. Y Jesús es de la tribu de León, de la tribu de Judá. Ahí está. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Anota por favor, Silo es una referencia poética del Mesías. Silo es una referencia poética del Mesías. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí Jacob profetiza sobre Judá, que sería de Judá, de la descendencia, del linaje de Judá, que saldría ¿quién? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Estás conmigo? David es de la tribu de Judá. Ahora, segundo libro de Samuel, capítulo 7. David es el primer rey de la tribu de Judá. El primer rey de Israel fue Saúl, pero él era de la tribu de Benjamín. ¿Estás conmigo? Era benjamita. Tenía problemas en el corazón y en la mente y fracasó su reinado. Reprobó. Y Dios levanta a David, un hombre de acuerdo a su corazón. Así lo menciona la Biblia. De hecho, da características muy padres de David, muy bonitas. Primero, un hombre conforme al corazón de Dios. Qué padre, ¿verdad? Que se puede hablar así de una persona, a pesar de lo que cometió, a pesar de los pecados que él cometió, que son 3 pecados que fueron muy escandalosos en su tiempo, 3. Pero aún así queda registrado como el hombre conforme. Volvemos una vez más, no es lo que el hombre mira, es lo que Dios mira en el corazón. Entonces a veces nos preocupamos, ¿verdad?, por la aceptación de la gente. Y vivimos preocupados, ¿qué van a decir de mí? Claro, tenemos que dar buen testimonio. O sea, eso no quita el que usted dé buen testimonio como cristiano. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que dar buen testimonio y esforzarnos y dar todo lo mejor de nuestra parte para dar un buen testimonio en casa y fuera de casa, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el trabajo y fuera del trabajo. Porque somos cristianos 24/7, 365 al año. ¿Estás conmigo? Nada de que estoy de vacaciones, pastor. Nada de que estoy en stand-by. No, somos o no somos. ¿Estás conmigo? Pero no es buscar el favor, la aceptación del hombre. Nosotros buscamos agradar a Dios. El apóstol Pablo no dice eso a los Gálatas: si busco agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Cristo. Pero nosotros buscamos agradar. Y David, ¿qué crees? Agradaba a Dios. ¿Estás conmigo? David agradaba a Dios. Entonces, él es el primer rey de la tribu de Judá. Segundo de Samuel 7, versículo 12 y 13. Y cuando tus días, mira, le están dando una palabra a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré. Muchos creían que esa palabra era para Salomón, pero no. Esa era una palabra profética que estaba centrada en la persona de Jesucristo. ¿Estás conmigo? Se la están dando a David. Dice, de tu linaje. Por eso Jesús es conocido como hijo de David. Ahora el siguiente versículo. Él edificará casa a mi nombre. Nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia. Nos dice el apóstol Pedro, vosotros pues como piedras vivas, como casa espiritual. Primera carta de Pedro. Nosotros somos esa casa. Dice, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Y será afirmada. ¿Cómo va a ser la casa? Afirmada. ¿Cómo debe ser la iglesia? Afirmada, firme. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Ves que no es para Salomón? Porque Salomón al final pues cumplió sus días y murió. Pero aquí dice, será estable su trono eternamente. El anciano de días, dice la Biblia, el que no tiene principio ni fin. ¿No lo menciona así en Melquisedec, rey de Salem? Qué interesante es todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos están disfrutando la enseñanza? ¿Les sigo o ya nos vamos? ¿Les sigo? Va, muy bien. Usted se queda, yo me voy a descansar y ahí cierra. Está interesante esto, hermanos. Nada más vamos en el primer versículo. Hijo de Abraham, hijo de David. Ahora, Jesús es llamado hijo de David. Mira, Mateo 15, 22, para que el de la computadora, por favor, dale hasta con los dedos de los pies. Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, ¿hijo de quién? De David. Hijo de David. Aquí lo vemos en la genealogía. Ahora, Mateo 20, versículo 30. Mateo 20, 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, una vez más, Señor, hijo de David. Un versículo más. Ahora el capítulo 21, el versículo 9. Mateo 21, 9. Uno más. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Mira, era en la entrada triunfante. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Wow. Toda la multitud decían, Hosana al hijo de David. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo 2, 8. ¿A cuánto les gusta la Biblia? ¿Está disfrutando eso? Qué padre es aprender de la Biblia. Acuérdate de quién. De Jesucristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Apocalipsis 5:5. Vámonos un poquito más para allá. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Dice mi esposa, siempre que termino de predicar, me dice, en tu mensaje yo anoté como 5 mensajes. Dice, tú predicas un mensaje y yo saqué 5 de él. Bueno, es que me gusta la palabra, hermanos. La verdad, me deleito en su palabra, hermanos. ¿Cuántos se deleitan también? Mira, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de quién, hijo de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Último versículo, el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Quién está hablando? Jesús mismo.
Dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hijo de Abraham, hijo de David. Qué interesante. Por eso Mateo inicia este capítulo mencionando su genealogía. No creo que me alcance el tiempo y yo creo que le dejamos aquí, porque dentro de la genealogía, lo vemos la próxima semana, ¿te parece? Dentro de la genealogía menciona mujeres que no es muy común, pero tiene una razón del por qué dentro de la genealogía menciona mujeres. Nunca la mujer fue como que el cero a la izquierda, no. La mujer es tan importante como el hombre también, como el varón, sí. El Señor también usa a las mujeres. Levanta la mano y diga: amén, pastor. El Señor también usa a las mujeres. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿te parece? Ponte sobre tus pies. Qué bendición, ¿verdad?